Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, vamos a hacer entonces el avance del día de hoy. Esta es la parte 5 de nuestra mini bolsa, ¿ya? De nuestra mini bolsa. Entonces voy a esperar que se conecten más personitas. Acá vamos a echar un poquito de crema para... de hecho yo me la aplico bastante para cuidar las manos, ¿sí? Yo me la aplico bastante. Y por ahí derecho hago un masaje. Es una cremita de manos. Y aquí pues esto me sirve para ir calentando, ¿sí? Es muy importante hacer los estiramientos constantemente o regularmente antes de proceder a tejer. Bienvenidos, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Hoy vamos a hacer la parte número 6, perdón, de estas transmisiones en vivo de la mini bolsa. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿quién hay por ahí? ¿Quién hay? ¿Quién está por ahí? Bueno, entonces voy a seguir con el mini bolso, ¿ya? Entonces para ello estoy trabajando con la aguja 1.3 de Macusa, ¿sí? Aguja de crochet 1.3, perdón, 3 de Macusa. Es una aguja de aluminio. Bueno, entonces aquí yo estoy tapando. Hola Margarita, muy buenas tardes, bienvenida, gracias por acompañarme. Entonces miren, yo voy haciendo los puntos bajos y voy envolviendo lo que es el hilo alma, los hilos alma y los hilos flotantes. Voy envolviendo todos esos hilos para que no me queden colgando. Hola Eulalia Castellanos, muy buenas tardes, bienvenida, gracias por pasar a mi directo, gracias por acompañarme, saluditos, Zulima Arenas Rubio, muy buenas tardes, bienvenida. Entonces estoy tejiendo la vuelta preparatoria antes de hacer la vuelta de relieves, ¿sí? Antes de hacer la vuelta de relieves. Listo. Vamos llegando entonces a este punto. Y ahí tejemos igual un punto bajo. Ok, ahí está. Saluditos desde Colombia, Zulima Arenas. Gracias por acompañarme. Aquí estoy haciendo un bolso, una mini bolsa, diseño de estrellas y destellos, Navidad. Entonces esta es la estrella y este es el destello. En la siguiente vuelta les muestro cómo hacer el relieve, ¿sí? Cómo manejar el relieve. Tenga en cuenta que para hacer este estilo de diseño debemos trabajar siempre una vuelta recta, como la que ustedes están viendo en pantalla, la que estoy haciendo. Esa es necesaria hacerla antes de proceder a hacer los relieves, ¿cierto? Bueno, Zulima eliminó un mensaje, no sé, o lo canceló.
Saluditos, Zulima, desde Colombia. ¿Cómo está? Ya ven, entonces mire qué lindo va quedando. Y recuerden los estiramientos, ¿sí? Antes de tejer, bueno, yo ya lo había hecho, los estiramientos para cuidar las muñecas. Ese detalle quizás muchos lo pasan por alto, pero es necesario hacerlo para no sufrir de lesiones. Lesión en la mano, en la muñeca, el túnel carpiano que siempre se sufre por eso, o de pronto una dolencia en algún dedo, ¿sí? Porque no calentamos antes. Entonces es importante hacerlo. Miren, chicas, entonces vamos llegando a la parte donde aquí se teje recto, ¿cierto? Pero yo debo ocultar, miren, estos hilos flotantes, estos hilos yo los debo tapar también, estos hilos que están aquí. Y para ello voy a tomar el punto de la siguiente manera, miren. Paso primero el crochet por el punto, ¿cierto? En verde, donde está el verde, el punto verde. Y por supuesto abrazo todos esos hilos para irlos perdiendo, ¿cierto? Y así vamos a ir haciendo con cada uno de los puntos, miren. Y voy tapando esos hilos que están flotando. ¿Ves? Abrazo todos los hilos. Y cuando los abrace, ahí sí tejo. Voy tejiendo. ¿Ves? Voy tejiendo sobre los puntos y voy tapando esos hilos que están flotando. No importa si se demoren bastante tiempo, pero háganlo bien, ¿sí? La idea es hacerlo bien. Yo acá me demoro porque evidentemente cuesta agarrar todos los hilos, pero aquí no hay afán de nada, simplemente avanzar a nuestro ritmo. Lo importante es hacerlo bien, ¿ya? Aquí, mira, aquí llegamos a este punto. Entonces yo tejo sobre ese punto y allí hacemos el punto bajo. Seguimos tejiendo entonces hasta el próximo relieve. Hola Juana Cuevas, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que muy bien, recuerden dejarme su manito arriba. Aquí hay una manito que es así, como de todo bien. Por favor déjenme su me gusta a la transmisión en vivo.
Muchas gracias por ese me gusta. Gracias Juana Cuevas por ayudarme con ese me gusta. Entonces yo voy ajustando los hilos, es decir, lo voy aplanando. Todos los videos de esta transmisión están disponibles en el canal para que usted los mire desde el comienzo, ¿sí? Empezamos por aquí, todo el proceso se los enseñé a hacer. Entonces todo está grabado en clases en vivo, ¿va? Todas las partes están grabadas en transmisiones en vivo. Están ahí guardadas para que usted las pueda observar con detenimiento. Esta técnica es en punto bajo, pero por pestaña trasera, ¿sí? No estamos agarrando la cadenita completa, sino la pestaña posterior, la que está atrás. Mire, cuando yo digo pestaña trasera, me refiero a esta, ¿cierto? Solamente esa hebra, esa pestaña, y por eso la otra queda hacia el frente, ¿sí? La hebra delantera queda hacia el frente. Esta hebra queda visible, perdón. Queda visible, ¿ya? Bien, entonces aquí vamos llegando. Miren, están los hilos flotantes, ¿sí? De la vuelta anterior. Y están los hilos alma. Esos hilos todos se cogen, ¿sí? Los vamos a perder todos. Entonces, miren, fíjense bien. A ver, yo enfoco bien la cámara. Me corro un poquito más hacia este para que quede bien centradito y usted pueda entender. Mira, nos vamos al primer punto y abrazo todos, mira, abrazo todos los hilos flotantes y los hilos alma, ¿sí? Eso es para evitar que queden esos hilos colgando por la parte del revés. Hola, hola, ¿quién hay por ahí? Ay, es mi Robles. Voy a decir mi Robles está por ahí. ¿Cómo estás, Robles? Bienvenido. Muchas gracias por acompañarme. Estamos haciendo una mini bolsa relieves con diseño estrellas y destellos. Por favor, déjenme una manito arriba, por favor, ayúdenme con eso. Es de mucha ayuda. Es de mucha ayuda para mí. Gracias. Por favor. ¿Qué estás tejiendo, Robles? Mira, este podría ser tu próximo proyecto, una bolsa con relieves. Una bolsa con relieves. Entonces los hilos flotantes. No, yo la verdad no compro ese hilo porque pues tengo prioridades, Robles. La verdad no, creo que es costoso. No lo he preguntado ni siquiera. No lo he preguntado, pero de pronto en alguna ocasión sí lo pueda ocupar. Pero por ahora no, Robles. Ahora estoy sacando pedidos, estoy trabajando en proyectos propios y pues no he preguntado el material. De hecho, en estos días vamos a hacer un unboxing, digámoslo así, de unos compritas que hice, que hice de unas agujas circulares. Se las voy a mostrar. Estoy esperando que me llegue ese pedido. Claramente el pedido fue por Temo. Entonces, esperen en estos días, yo les muestro lo que me va a llegar para que ustedes se antojen también. Ah, bueno, voy a hacer un video, de hecho, sobre eso.
Sí, sí puedes. La otra es, por eso te digo, consíguete el crochet. Es que estás trabajando con un hilo muy grueso, Robles. De antemano, ahí parte todo el problema, ¿sí? Trabajar con un hilo muy grueso hace que tu tejido quede rígido, tosco. Entonces trata de buscar el crochet Miratex, delgadito, ¿sí? Para que quede delicado tu trabajo o se vea limpio, ¿sí? Entonces a practicar mucho más. Es cuestión de tiempo de practicar. Miren, entonces aquí voy llegando a estos 3 puntos y sobre esos 3 puntos vamos a hacer puntos bajos. ¿Cuál alma vas a utilizar? ¿Cuál alma? Cordón. Estás trabajando con cordón. Bueno, chicos, les voy a dar un tip ahora que se me acabe el hilo alma. Cuando a usted se le acabe el hilo, ¿cómo lo vamos a añadir? ¿Sí? Estoy trabajando a base de hilo. Esta vez, si no aplique cordón de polipropileno, mira, todo es hilo. Robles, déjame por favor una manito arriba, regálame un dedito arriba también, ayúdame con eso. Por eso el tejido queda un poquito más finito, digámoslo así, porque no estamos ocupando cordón de polipropileno. Creo que se me fue. Bueno, se fue Robles. Hay que aprovechar el tiempo, ¿sí o no? Bueno, ya saben lo que yo hago siempre para las paredes. Trato de aplanarlas. Ya saben que esto es un hilo matizado, pero 2 colores. No es como tal un hilo que viene así, sino que son 2 colores por separado. Pero se trabajan en uno solo. Hacemos de cuenta que es uno solo. Bueno, ya vamos llegando entonces al final de esta fila. Estos puntos se tejen rectos. Entonces aquí tenemos unos hilos flotantes, ¿sí? Ven, ahí los observan, ¿cierto? Ahí. Miren, esos hilos también debemos perderlos. Es decir, vamos a juntarlos a estos. Por ejemplo, miren. Entonces voy a tomar punto, el primer punto en verde, miren, y envuelvo todos los hilos, ¿sí? Para perder, para disimular ese hilo que queda flotante en la parte de atrás. Muchas gracias, Juana, por tu apoyo, Juana Cuevas. Seguimos, entonces ya terminé la fila de preparación. Ahora nuevamente me toca hacer una fila de relieves.
Te lo agradezco, Juana Cuevas. ¿Y cómo vas con el tuyo? Cuéntame, a ver. Me dijiste en un rato me dijiste que estabas haciendo uno, ¿cierto? ¿Cómo vas con el tuyo? ¿Ya lo empezaste, Juana? ¿Ya empezaste el tuyo? Espero que sí lo estés haciendo, Juana. Y vamos mostrando el avance. Bueno, a mí también me toca mostrar el avance, claro. Ir tejiendo, ir mostrando cómo va quedando. Ah, verdad que es por el trabajo, tienes razón. Tu trabajo es todos los días. Trabajas todos los días. Sí, con calma lo vas haciendo. Ya saben que por algo lo tengo del mismo, o sea, del mismo tamaño ha estado el bolso desde ayer porque yo no hago tejido, yo no tejo detrás de cámara. Todo el proceso lo he venido haciendo con ustedes aquí. Entonces ustedes me dirán, pero ¿por qué siempre que pasa está casi igual? Porque la idea es hacerlo en transmisiones en vivo. Yo no me puedo adelantar, ¿sí? No tiene ningún sentido que yo me adelante detrás de cámara y usted no vea el proceso. Sí, no tiene ningún sentido, la verdad. Entonces, por eso yo vengo y trabajo justo aquí. La hora y media o 2 horitas que duramos aquí en vivo y en directo para que usted vea cómo se va haciendo, ¿sí? Yo no me puedo adelantar detrás de cámara, porque pues no tiene sentido, la verdad. No estaría haciendo nada. Yo no puedo decir, dejo un par de vuelticas y ya después en la siguiente clase ya voy por aquí, ¿sí? Y entonces usted dice, pero ¿cómo hizo esto? ¿Cómo avanzó en la siguiente vuelta? ¿Cómo hizo los cambios de colores? Entonces la idea es trabajarlo todo aquí. Así sean 20 clases de este mismo bolso, lo voy a hacer. Pero la idea es que usted vea el proceso completo. Las clases pasadas están guardadas y están disponibles para que usted las pueda ver. ¿Ya? Entonces estamos de acuerdo por eso. Por eso lo hago. Listo. Entonces aquí vamos a hacer un relieve. Vamos a pasar entonces. Todavía tienes 20 días más o menos para hacerlo. Tienes tiempo, Juana. Si es para el 24, el 25. Haz para el 25, perdón. Tienes tiempo. 20 días de trabajo. Tienes 20 días para hacerlo. Hola Juana Morena, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Tardes o noches? Sí, tardes. ¿Cómo estás, Juana? Te voy tejiendo, voy tejiendo. Y justo al centro voy a hacer dos. Voy tejiendo hasta 2 puntos al centro, ¿sí? Localizo estos 2 puntos, miren, localizo los 2 puntos centrales. Si usted tiene duda de dónde están los 2 puntos centrales, entonces te basas en esto, ¿cierto? Entonces haces esto, mira, tan, marcas, coges otro crochet y igual marcas el siguiente punto. Esos son los 2 puntos. Ahí, sobre esos 2 puntos, vamos a hacer los siguientes relieves, ¿va? Ya vamos dándole forma entonces a lo que es la punta de la estrella. Ahí, sí, entonces voy
Voy a llegar hasta ahí, hasta donde están los ganchos, las agujitas marcando, y ahí justo vamos a hacer cambio de color. Mira, por ejemplo, ahí hago cambio de color, cierro con el rojo, cierro con el rojo, y justo allí es donde vamos a hacer los dos relieves, donde están los ganchitos. Hacemos el cambio de color. Voy a quitar estos ganchitos. Ya les mostré entonces dónde debemos tejer los dos relieves en punto alto, miren. Ay, ¿qué hice? Espérate. ¿Yo qué hice acá? Tejí una vuelta, por supuesto. O sea que el relieve era aquí. Ah, sí, no dije nada, perdón. Estoy bien, estoy bien. Entonces, voy a hacer el relieve, entonces aquí, miren. ¿Cierto? Donde tenía el ganchito, mira. Ahí voy a hacer el primer relieve. ¿Sí o no? Ahí. Entonces, yo hice cambio de color. Vuelvo y repito, hice cambio de color. Hago una lazada, sostengo y voy a picar justo en ese punto que les mostré, que marcamos, y allí hacemos un punto alto, ¿sí? Punto alto. ¿Sí ven? Ya se va formando entonces lo que es la estrella en relieve. Hola Antonia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Otro punto alto en el siguiente punto y hacemos el relieve. Punto alto en relieve. Miren, si ven, y se va formando la puntita de la estrella. Ahora cambio de color, tomo el color de base y cambio ese puntito, cierro ese puntito con el nuevo color. Y sigo tejiendo entonces hasta el próximo relieve en color verde. ¿Sí? Yo voy trabajando con el color base, el matizado. Mira qué lindo va quedando, ya se va formando la estrellita en relieve. Ok, aquí está. Discúlpenme, ya estoy aquí otra vez. Y voy tejiendo hacia el próximo relieve en color verde. Muchas gracias por esos me gusta. Los que están ahí, por favor, déjenme una manito arriba. Listo, vamos tejiendo. Y me voy acercando nuevamente al próximo relieve, donde vamos a hacer exactamente esta parte, miren.
Esta que estoy tocando entonces serían 2 puntos en relieve, 2 puntos de separación y así. Déjenme ver, les explico cómo lo vamos a hacer. De todas formas, con la práctica es mejor, se entiende más. Voy a parar 2 puntos antes de este relieve. Repito, voy a parar 2 puntos antes de este relieve para hacer el cambio de color. Ahí, mira, ahí me toca hacer el cambio de color. 2 puntos antes. Cambio. Cierro el punto con este color verde. Y entonces voy a hacer el relieve aquí abajo, en punto alto. Entonces hago lazada. Me voy al punto de la vuelta anterior. De abajo hacia arriba clavamos la aguja de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Vuelvo y repito. Para hacer el relieve en punto alto, entonces cargamos el crochet y de arriba hacia abajo. De esta forma vamos a formar el punto alto en relieve. Entonces hacemos el punto alto. Hola Beni Peralta, bienvenido. ¿Cómo estás, Beni? Y otro punto alto en el siguiente punto. Punto alto. Ok, ahí hacemos cambio de color. Miren, entonces ese punto verde, ese último punto en relieve, lo cerramos con el color de base. Hola Kiara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tejo 2 puntos. 2 puntos de separación, se puede decir. Cambio de color nuevamente al verde. Hacemos nuevamente 2 relieves, ¿sí? En los 2 puntos centrales, aquí tengo 6, 2, 4 y 6. En los 2 puntos centrales hacemos 2 relieves. Entonces el primer relieve y el segundo relieve. El primer relieve y el segundo relieve a un lado, ¿cierto? En el siguiente punto, ahí está. Formamos el punto en relieve. Ok, entonces ese color lo termino, ese punto lo termino con el color de base. Es decir, cierro ese punto con el color de base, que en mi caso es el matizado. Cerramos, ¿cierto? Dejo 2 puntos de separación. 2 puntos de separación. Y nuevamente otros 2 puntos en relieve, entonces cambio a verde. Aquí ya vendría siendo el diseño del destello, digámoslo así. Hacemos el destello en relieve. Cierro con el verde. Y trabajo los 2 puntos altos en relieve, en estos 2 puntos. Y hacemos un punto alto en relieve. Y otro punto alto en relieve en el siguiente espacio. Ahí hacemos el punto alto, el segundo. Y terminamos entonces ese punto, lo volvemos a cerrar. Lo volvemos a cerrar con el color de base. En mi caso es matizado. ¿Ya? Entonces ahí quedaron los relieves. Y sigo trabajando entonces hasta llegar al próximo relieve. Es decir, sigo haciendo puntos bajos. Miren, ya se va formando lo que son los relieves. Se va avanzando más en el proyecto. Hola Jesuita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido, Jesuita. Gracias por pasar a esta transmisión en vivo. Antes de que se me vayan, por favor, déjenme un me gusta, una manito arriba. Por favor. Miren, yo voy tejiendo entonces en punto bajo.
Gisbel Fuenmayor, bienvenida. Gisbel Fuenmayor. Muy buenas tardes, Gisbel. Bueno, vamos a acomodar estos hilitos para no se me enreden más. Ya pronto se me va a acabar el hilo alma, entonces me toca añadir un nuevo hilo alma. Luis Ángel, buenas tardes. Bienvenido, Luis Ángel. Muchas gracias por pasar. Te lo agradezco, Luis Ángel. Gracias por pasar. Estamos haciendo un tejido con crochet. Estamos haciendo una mini bolsa navideña. ¿Sí? Una mini bolsa navideña. Muchas gracias, Luis Ángel. Gracias, te lo agradezco. Por favor, regálame un me gusta al video. Déjame una manito arriba. Como les decía hace unos días, voy a tratar de estar más tiempo acá en YouTube también, en las clases en vivo, de pasar más tiempo acá con ustedes en las tardes, ¿sí? En horas de la tarde. ¿Cómo estás, Aida? Bienvenida. Aida Moya Medina. ¿Desde dónde te comunicas, Aida? Primer vez que te veo por aquí, Aida. Gracias. Bienvenida, Aida. Hola, Caro, ¿cómo estás? Caro Miranda, buenas tardes. Saludos. Bienvenida. Gracias. Gracias por sus manitos arriba. Ah, hola, Carlo, perdón. Le dije es que Carlo. Tampa, Florida. Aida Moya, gracias. Eres Carlo, bienvenido, Carlo. Carlo Miranda. Discúlpeme por haberle dicho Carolina, Caro. Es Carlo Miranda. Luis Ángel, regálame por favor una manito arriba al video. Muchas gracias, Luis Ángel. Te lo agradezco. Mira qué lindo. Es un diseño navideño. Con relieve. Ya se va viendo la estrella, ¿cierto? La estrella y el destello, mire. ¿Sí? ¿Se va viendo? La base sí es planita, no tiene diseño, no tiene relieve. La base es plana. Pero mira el alto relieve cómo se ve de bonito. Aquí todavía falta un pedazo de la puntita, es decir, la punta va más hacia arriba para que quede bien la estrellita. Muchas gracias, Luis Ángel. Muchas gracias, Carlos Miranda. Gracias, Aida Moya Medina 6369. Desde Tampa, Florida. Yo estoy en Colombia. Muchas gracias, Carlos Miranda. ¿Desde dónde te comunicas? ¿Desde dónde estás conectado? ¿Desde qué parte del mundo? ¿Cómo aprendí, Luis Ángel? Hace muchos años, hace un par de años, 9 años exactamente, pues me entró como esa curiosidad, ¿sí? Un día en una maleta aquí en la casa, bueno, en la casa de mi abuela, de hecho, habían un par de agujas rectas, unos palillos, pero yo no sabía para qué eran, ¿sí? Llegué a pensar que eran unas baquetas, pero me di cuenta que eran para tejer. Entonces, desde ahí, al ver esos palillos, como que me entró unas ganas de saber para qué eran. Y poco a poco le fui agarrando gusto al tejido, ¿sí? Y ahí fue como empecé a tejer, a buscar tutoriales. Yo antes no sabía nada, no sabía ni siquiera cómo acoger la aguja.
Ni siquiera sabía cómo utilizarla. Y fueron pasando los años y me inscribí a un curso en un almacén, un curso de guayo, con la señora Isabel González, que fue la que me enseñó a tejer las bolsas. Isabel González y sus hijas, desde México. ¡Wow! Luis, ¿quién juega Roblox? Yo no creo que nadie juegue Roblox. Aquí no creo. Ah, de pronto Carlos Miranda, sí. De pronto él sí juegue Roblox. Ah, sí ve, Carlos sí juega Roblox. Otra vez vamos a aplicar la misma, ¿cierto? Entonces aquí tengo 6 puntos, entonces voy a centrar los dos, voy a tomar los dos centrales y sobre esos 2 puntos centrales, por eso marco para que usted sepa dónde debe tejer. Ahí vamos a hacer los siguientes relieves, ¿sí? Ahí vamos a tejer los siguientes relieves. Es decir, ahí vamos a hacer 2 puntos altos, picando cada una de esas 2 pestañitas. Tengo 2 ganchos, 2 puntos, 2 pestañas. Ahí se trabajan 2 puntos altos para formar lo que es la punta de la estrella, ir formando, ¿cierto? Esto. Roblox es como un jueguito de cuadritos, ¿cierto? Como de un bichito que va saltando así de un lugar a otro, ¿cierto? Y va esquivando los obstáculos, ¿cierto? Ese es Roblox. Carlos, o Luis Miguel, Luis Ángel, perdón. Ese es Roblox, ¿cierto? Bueno, entonces ahí cambio de color. Y tejo los 2 puntos altos. Ok, hice los 2 puntos altos en relieve, miren, ahí están. Cierto, los 2 puntos altos en relieve. Y cambio a el color de base. Ahora sí me voy hasta el final. Ya terminé entonces este diseño. Ahora me toca ir hasta este. Ah, ok, me gusta también ese. Me gusta mucho ese también. El que acaba de decir Luis Ángel, sí. Entonces, ¿cómo es el Roblox en sí? Cuénteme, ¿cómo es el Roblox? ¿Ese cuál es? Para yo jugarlo después. Lo busco en el teléfono y lo descargo. Ok, hasta luego, cuídese. Bye, 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 bye. Hasta luego. Bueno, aquí seguimos tejiendo. Tengo mucho por hacer. Seguimos tejiendo. Y voy a hacer el próximo relieve. A mí no me interesa terminarlo rápido, me interesa es que ustedes aprendan, ¿sí? Entonces, como les decía, yo no me puedo adelantar detrás de cámara a hacer esto. Yo simplemente voy a trabajar a mi ritmo, pero mostrando todo el proceso. Así nos aventemos. 20 clases van a quedar guardadas y no importa. Muchas gracias por sus manitos arriba, por acompañarme, por pasar. Se los agradezco muchísimo. Gracias por su valioso tiempo también. Pero aquí aprendemos con este hermoso arte del tejido. De hecho, aquí podemos hacer un diseño también geométrico, ¿sí? Un diseño Roblox, no, un diseño Geometry Dash. Sí, ese. Geometry Dash, puede ser. O un diseño así muy,
muy, ¿cómo se dice? Muy Tetris. Diseño Tetris también. Podemos inventar un día de estos, un diseño de esos. Bueno, aquí voy a hacer cambio de color. Ya saben que todo lo que tenga que ver con diseño y con figuras, me gusta mucho. De hecho, con la geometría también. En estos bolsos se trabajan con mucha geometría. Sí, aquí se trabaja con mucha geometría. Se utilizan figuras eh, que se ven en el día a día, pues. Por ejemplo, círculos, esferas, líneas, mmm, estrellas, triángulos. Hacemos entonces 2 puntos antes de llegar a este relieve. Aquí voy a trabajar 2 puntos en relieve, ¿sí? 2 puntos en relieve. Entonces el primero, y allí hago el punto alto en relieve. Y nuevamente hago otro punto alto en relieve. Cambio de color. Y tejo 2 puntos de separación. 1 y 2. Nuevamente cambio de color. Y hacemos los siguientes 2 relieves. En estos 2 puntos, ¿cierto? En los 2 puntos centrales. Ahí voy a hacer el primer relieve del centro en punto alto. Y otro punto alto en relieve. Entonces cambio de color nuevamente. Dos puntos bajos de separación normales. Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime. Carlo, dime, Carlo. 2 puntos bajos. Otra vez cambio de color. Hola Lady, ¿qué tal? Omaira, buenas tardes. Lady Vidales. Muy buenas tardes, Lady. Mire qué lindo va quedando. La verdad vale la pena hacerlo, ¿sí? Toma tiempo hacer la figurita, pero vale la pena hacerlo, ¿sí? No se me desesperen, poco a poco lo vamos logrando. Con paciencia, con calma lo podemos lograr. Entonces, en los 2 siguientes puntos trabajamos 2 relieves, ¿sí? Un relieve en este punto y un relieve en el siguiente punto. O 2 palitos, ¿sí? Como hicimos acá. Lady Vidales, buenas tardes. Rosario Joya, buenas tardes. ¿Qué tal? Chicas, ayúdenme por favor con un me gusta. Déjenme un me gusta a la transmisión en vivo. Regálenme una manito arriba. Y otro punto alto en el siguiente punto. Y allí hacemos el punto alto. Cambio de color. Vamos a hacer cambio de color al color de base. Entonces con esta figurita hemos acabado el relieve, ¿sí? Esta vuelta de relieve. Y sigo tejiendo punto sobre punto. Omaira, ¿cómo estás?
Te lo agradezco, Lady. Muchas gracias por esos corazones tan lindos, Omaira. Gracias. Muy bonito ese detalle. Se ve lindo ese corazoncito con ojos. Se ve tierno. Me gusta. Me gustan las manitas también en ese color. Se ve tierno. ¿Desde dónde te comunicas, Lady? Cuéntame. ¿Desde dónde estás conectada? ¿Desde qué parte de Colombia? Ya, entonces aquí ya terminamos estos relieves. Voy a tejer entonces, voy a seguir tejiendo punto sobre punto. Y vamos a hacer entonces una vuelta preparatoria, ¿sí? Es decir, vamos a dar una vuelta completamente lisa. Ya terminamos entonces los relieves. Ahora me toca nuevamente vuelta preparatoria. Una vuelta completamente lisa. Muchas gracias por esas manitos arriba, chicas. Gracias, chicas y chicos, gracias. Creo que Lady, no sé, se me fue. Se me fue Lady. Lady Vidales. No, ahí está, Vidales. Sí, por eso los colores de esta mini bolsa. ¿Sabes también qué diseño pude haber hecho ese? Un arbolito, ¿sí? Pude haber hecho un arbolito también. Pero bueno, va a ser para un próximo video también, para unas próximas clases. Podemos hacer el arbolito de Navidad en alto relieve, ¿sí? En vez de las estrellitas y los destellos, aunque también me encantó este diseño, podemos hacer el arbolito en relieve. Vea, queda. Y le podemos poner la estrellita en la parte de arriba también, para que quede más navideño, ¿sí? También queda bonito. O hacer el pinito. Gracias, Omaira, te lo agradezco. Omaira, colabórame por favor con un valioso me gusta, déjeme un me gusta al video. Ayúdame con eso, por favor. Yo acá simplemente voy a tejer recto. Completamente recto voy a tejer, ¿sí? No, ¿y para qué lo voy a colocar encima del árbol? Es que esto es un bolso, este es para usarlo, ¿sí? Para llevar nuestras cositas ahí. El que lo quiera usar para eso. Ya, bueno, ya cada quien le da el uso que más prefiera. Yo lo estoy haciendo para cargar cositas. Entonces esta vuelta totalmente es lisa, sí, vuelta recta.
Bueno, aquí sí simplemente, como les decía, simplemente aquí sí podemos seguir recto porque no es necesario esconder hilos flotantes. Aquí es encima del relieve. Muchas gracias, Lady Vidales. Por supuesto, déjame la manito arriba, Lady Vidales también. Si quieren compartirlo, lo pueden compartir también. Omaira Natera. Omaira, ¿de dónde eres? ¿Desde dónde te comunicas, Omaira? Desde Venezuela, muy bien. Lady, Lady. Lady Vidales, ¿desde dónde te comunicas? Te pregunté, pero no me quieres responder. ¿Por qué no me contestas, Lady Vidales? Cuéntame, ¿por qué no me dices desde dónde te comunicas, Lady Vidales? Ya saben que esta clase queda guardada por si alguien lo quiere tejer más adelante. Quiere tejer este bolsito. Entonces los videos, las clases en vivo quedan guardadas en el canal Lady y compañía, por si alguien lo quiere hacer. Pero exactamente qué parte de Colombia, es que Colombia es grande, Lady. ¿Desde qué ciudad de Colombia? Nada no hay contigo, Señor. Bueno, lo bonito de esto es que podemos hacer cualquier figurita, ¿sí? O también podemos hacer un reno también, o el rostro de Papá Noel también. Podemos trabajarlo en relieve. Barrio Juan 23, creo que eso es Medellín, ¿cierto? Si no estoy mal. Medellín. Lady Juan 23. ¿Eso es Medellín o Bogotá? Ah, Medellín. Vero Ortiz, Juan Gabriel, Arce, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. Muchísimas gracias por pasar a ver este hermoso trabajo hecho a crochet. Mire qué lindo. Ese matizado está hermosísimo, la verdad. Desde Medellín. Muy bien, Lady. Me agrada mucho. Debe estar Medellín, mejor dicho, bien bonito decorado. Por ahí estaba viendo unos videos esta tarde y me gustó mucho cómo decoraron. Juan Gabriel, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te comes las uñas, Juan Gabriel? Juan Gabriel tiene miedo, no sé. Ya saben que si de pronto ustedes al tejer con estas agujas les sale callosidad, entonces les conviene
que tejan con esta, ¿sí? Con una de estas. Mira, estas son agujas ergonómicas. Estas agujitas son prácticas. Lady, yo estoy en Pereira. Vivo en la ciudad de Pereira, Colombia, al sur de Medallo, como decimos los paisas, al sur de Medallo. Yo también soy paisa, pero estoy en Pereira. Sí, mira. Ya saben pues que si de pronto al tejer con estas agujas les molesta esto, entonces cambien, consíganse una aguja de estas, de ergonómica, mango de silicón. Vero Ortiz, si lo quieres, Vero Ortiz me suena. Vero Ortiz. ¿Será Vero la de México? ¿Me confirmas, por favor, si eres tú? La chica que también teje, que hace amigurumis, Vero Ortiz. Me suena, no sé, creo que es Vero Ortiz. La misma Vero Ortiz, o será otra Vero Ortiz. Bueno, da la casualidad de que sea la misma persona, no sé, digo. Vero Ortiz. O la estoy confundiendo definitivamente. Ay, no me diga que es la chica que hace los amigurumis. Vero Ortiz. ¿Será la misma? Pero por favor contéstame, Vero Ortiz, que me dejó la intriga. Ya estoy con intriga. O sea, yo sigo a una Vero Ortiz en TikTok. No sé si es la misma persona. A una Vero. Vero Gurumis. ¿Será la misma persona? Miriam Restrepo, buenas tardes. Buenas noches, perdón. Ay, muchas gracias. Para mí eso es un halago, la verdad, Lady Vidales. Me motiva a seguir adelante. Entonces, me alegro mucho que le guste mucho este diseño, porque sí le estoy colocando todo el empeño para que quede bonito. No me contestó. Bueno, supongo que no es la misma persona. Lady, cuénteme con sus propias palabras, escríbeme ahí cómo está Medellín, la iluminación, cómo está la iluminación en Medallo. ¿Ya ha salido a verlo? ¿No ha salido a verlo? Gracias, Juanita. Juanita Cuevas. Desde Chile, Juana Cuevas. Lady, a ver, ¿cuál es la pregunta, Lady? Lady. ¿Qué horas son? 7:04. Bueno.
Chicos, muchas gracias por su apoyo, por estar ahí acompañándome todo este rato. Gracias por esos corazoncitos. Miriam Restrepo, muchas gracias. Igualmente para usted, mucha prosperidad, muchas bendiciones, muchas gracias. Que te vaya muy bien en la vida. Échale ganas. Te muestro el proyecto que estamos haciendo. Miriam Restrepo, estamos haciendo una mini bolsa con destellos. Orlanis Jerez, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Estoy grabando con, o sea, usted me pregunta en qué lo estoy colocando, el video. Lo estoy grabando con un trípode, ¿sí? Puse el teléfono en un trípode, en un tripié, de forma vertical. Es decir, puse el teléfono así, en el tripié de esta forma, vertical. Porque las transmisiones en vivo de YouTube se deben grabar en vertical. Es un trípode, ¿sí? Un trípode o tripié. Haz de cuenta como una pata de gallina, ¿sí? ¿Has visto la pata de gallina? Me imagino que sí, claro. Lógicamente tuvo que haberla visto alguna vez en la vida. Es ese mismo mecanismo, ¿sí? Es el mismo mecanismo. La pata de la gallina. Es un aparato que se pone así y en el medio tiene un tubito y de arriba hay una pinza. De esa pinza se pone el teléfono. Perdón, me dio hipo. Me va a dar hipo. Perdón. Entonces, si bien ya hice la vuelta de relieves, ahora hice una vuelta recta. Estoy tejiendo una vuelta recta totalmente lisa. Una vuelta totalmente lisa. Aquí están los dos puntos altos del relieve de la vuelta anterior y sobre ellos debo tejer punto bajo y un punto bajo, ¿sí? Eso lo tiene mi abuelo, ese apartado. Marlene Waldron, muy buenas noches, Marlene. Bienvenida, Marlene. Marlene Waldron. Muy buenas noches, bienvenida, Waldron. Muchas gracias por pasar por aquí, Waldron. O Mayra Natera, ya sabes que todas las clases, bueno, de pronto no lo sepas, te lo voy a decir. Las clases de este mini bolso están en la sección de en vivo, ¿sí? Yo les expliqué cómo iniciar, con cuántos puntos y cómo agregar los colores.
Sí, cómo ir haciendo los aumentos para abrir el plato. Luego hicimos las clases de cómo poner el diseño. Sí, todo eso está en el canal, por si lo quieres hacer. O por quien quiera hacer, el que quiera hacerlo puede mirarlo ahí en el canal. En la sección de en vivo, en la pestaña de en vivo, quedan los videos guardados. Ay, estoy buscando, espérenme, busco algo. Bueno, aquí seguimos. Tan raro que mi bebé no haya llegado del trabajo. ¿Quién sabe dónde estará? ¿Para dónde se me habrá ido? No sé. No se me ha comunicado, no se ha comunicado conmigo, no me ha llamado. Tan raro. Eso está como raro. Bueno, espero esté bien donde quiera que esté. No me voy a estresar por eso. Que llegue a casa cuando tenga que llegar. Me voy a estresar por eso. Pues este como tal, pues este lo hice, lo estoy haciendo para mí, ¿sí? Pero sí tengo otros pedidos, ¿sí? Tengo pedidos de bolsos. Me pueden encontrar también en TikTok, allá me la paso mucho tiempo y pueden ver los proyectos que estoy haciendo también. Esos son pedidos que tengo para entregar. Yo creo que hoy superamos las 3.000 visualizaciones. Ojalá sea eso, superar esas 3.000 visualizaciones, porque no he pasado de las 3.000 visualizaciones. En el de ayer llegamos a 3.500 visualizaciones y no pasamos de ahí. Las visualizaciones, Juan, hay que compartir, hay que dejar la reacción también. Eso ayuda muchísimo a que el algoritmo de YouTube recomiende más mis transmisiones en vivo, mis videos. Ok, aquí ya voy terminando, entonces ya terminé la vuelta preparatoria y vamos a hacer nuevamente una vuelta de relieve, ¿sí? Vuelta de relieve. Ok, Vero Ortiz, pensé que estabas, es que hay una chica que también es Vero, bueno, hay muchas Vero Ortiz, hay muchos Andrés Rodas, hay muchas Lady,
Vidales, pero se me hizo muy curioso verte porque pensé que dije, ve, es la misma chica que sigo en YouTube, en TikTok, perdón. Bueno, nos seguimos mutuamente porque ella también es tejedora. Pensé que era ella, pero bueno, no pasa nada. Fue una equivocación de mi parte, discúlpeme. Fue una equivocación de mi parte. Ya sabes, entonces me puede mandar mensaje y agendamos para hacer del tuyo si quieres. Me dice qué diseño quiere y yo se lo hago. Lady Vidales, desde Medellín, Lady Vidales. Bueno, yo esto lo hago para que mira, lo que hago yo es poner el tejido de esta forma y voy aplanando poco a poco para que las paredes vayan tomando, se vayan regulando, ¿sí? Por ejemplo, aquí que está bien abierto el tejido, voy a jalar muy poquito. Pero deberías porque TikTok es una oportunidad de crecimiento, ¿sí? ¿En qué sentido? Hay muchos emprendedores que hacen sus transmisiones en vivo allá y muestran su trabajo. Entonces, claro, se consiguen más clientes por ahí también. O sea, la idea de las redes sociales es que la gente conozca tu trabajo, ¿sí? Lo que tú haces. O Mayra, estoy como tejiendo con Andrés Rodas, igual. Tejiendo con Andrés Rodas me encuentras en YouTube. Ya hicimos entonces la vuelta preparatoria, voy a hacer la vuelta de relieve. Entonces sobre estos dos puntos voy a volver a hacer dos relieves, ¿sí? Para terminar la punta de la estrella, ¿sí? Una de las puntas de la estrella. Entonces fíjense muy bien, yo voy a llegar hasta ese relieve y ahí vamos a hacer los relieves. Encima de estos dos voy a tejer otros dos relieves. Vero Ortiz, ya sabes, pues échale ganas a eso, a ese emprendimiento. Del miedo y de la pena no se vive, entonces hay que tratar de dejar eso a un lado porque de esas cosas no se vive, la verdad. Tienes que sacar la fuerza de donde no la tienes, se puede decir así, para que emprender. Hay que emprender. Porque ser empleado de una persona no es bueno, ¿sí? Ser empleado de otra persona, aunque pasa algo, uno igual de todas formas le trabaja a alguien, ¿sí? Pero no está todo el tiempo encima de uno, digámoslo así, como suele pasar en una empresa, ¿sí? En una empresa física donde tú tienes que ir cumplir un horario, ¿sí? En cambio, tú puedes trabajar desde casa, claramente tienes un jefe porque es la persona que te paga, pero no es una persona que está todo el día contigo, ni es una persona a la cual tú tienes que aguantarte todo el día. Bueno, entonces ya sabemos pues que vamos a llegar a la parte de los relieves. ¿Cuánto llevo acá? 7:19. Ok. Ahí, el cargador. El otro teléfono.
Hola Ivana, Iván Valencia. Buenas noches. Iván, muy buena pregunta. Es parecido, pero no es igual. Tengo entendido que el cristal es levemente más grueso que el crochet Miratex colombiano. Sí, levemente. Digo levemente porque sí hay una diferencia. Se nota un poquito más grueso el cristal. Pero este es crochet Miratex. Crochet Miratex colombiano. Iván, Valencia. Tengo entendido, lo he visto así por cámara, pero más no lo he visto físicamente, entonces esa es mi respuesta. No puedo decirte nada más porque nunca lo he usado. Sí lo he visto por cámara, lo he visto por ahí en las redes sociales. Lo utilizan mucho en México también para los tejidos, pero pues claro, Lady, adelante. Es que puedes decirlo, dile. ¿Qué quieres saber? Bueno, Valencia como que se fue, no sé. Con muchísimo gusto, Iván Valencia. Iván Valencia, Iván Valencia. Quiero verte para así preguntarte si conmigo algo te está pasando. Volando, sigo soñando. Bueno, vamos a hacer entonces cambio de color. Miren, dos puntitos, un puntito antes de llegar a este relieve. Voy a hacer cambio de color. Mira, cambio de color. Cierro con el rojo. Y hacemos punto alto en relieve. Punto alto en relieve. Miren. Sobre el punto alto sobre este punto alto, ¿cierto? Ahí vamos a hacer un punto alto en relieve. ¿Sí? Y otro punto alto en el siguiente punto. ¿Sí? Y allí hacemos el punto alto. Magda, gracias, bienvenida. Buenas noches, Magda. Cambio de color. Y cierro con el color matizado. ¿Sí ven? Ahí ya hice los dos relieves. Y ya formaríamos entonces el diseño. Ya prácticamente estamos completando el primer motivo. Son dos motivos hacia arriba. Entonces el próximo motivo, sí, sería, entonces les explico. Encima de esta estrella vamos a tejer lo que es un destello, ¿sí? Y encima del destello la estrella. Vamos a ir combinando así estos dos diseños. Ya ha llegado el momento de decirte muy bien las cosas. Ok, entonces aquí, mire, ya quedó el primer figura, la primer figurita quedó elaborada. Vamos a terminar entonces el destello también.
Entonces 2 puntitos antes de llegar a este relieve vamos a volver a hacer, ¿sí? Voy a hacer cambio de color, miren. Justo ahí voy a hacer cambio de color. Cierro con el verde. Y hacemos el relieve, ¿cierto? Relieve en punto alto. Nuevamente en el siguiente punto, pestaña, formamos el siguiente relieve, mira, ahí vamos a trabajar el siguiente relieve. Cambio de color. Cierro con el color base y tejo 2 puntos de separación. De hecho son 4, perdón, 4. 1, 2, 3 y 4. Nuevamente cambio de color. Cierro con el verde. Y hacemos encima de estos 2 palitos. Encima de estos 2 palitos tejemos otros 2 relieves, ¿sí? Ya sabemos entonces, ahí hacemos los 2 relieves. Aquí en el centro hacemos otros 2 relieves. En estos 2 puntitos. Y vamos a dejar la clase por el día de hoy hasta aquí. Entonces cuídense mucho, bendiciones. Tengan todos una excelente noche. Nos vemos también mañana, sin falta, tipo 5:30 de la tarde, hora Colombia. Muchas gracias por todos los me gusta, por su cariño y su apoyo constante, ¿va? Bendiciones, cuídense. Juana, la espero mañana, ya sabes, pues sin falta, para seguir haciendo el proyecto. Mire, ya se van formando los destellos y las estrellas en alto relieve. Mira qué lindo va quedando. Ya saben pues que las clases quedan guardadas. Bendiciones, tengan todos una feliz noche. Cuídense.